Bienvenidos al futuro. Yo soy Diana Daniels, emprendedora mexicana. Los saludo desde Barcelona en un nuevo episodio de Futureamos, el podcast en donde te entregamos una metodología en cada conversación, donde revisamos de manera holística qué es lo que nos depara el futuro, cómo vemos nuestra realidad hoy y cuál es tu futuro de aquí a 5, 10 y 25 años. Hoy hablaremos del futuro de la movilidad urbana y para esta aventura me acompaña, como siempre, mi amiga y conspiradora del futuro, emprendedora y periodista, Claudia Villegas. Hola, Clau. Hola Diana, saludos hasta Barcelona. Y yo acá en la Ciudad de México, pues emocionada de comenzar como cada día una nueva aventura para que usemos el futuro para diseñar una nueva manera de vivir, de convivir y de crecer y por supuesto de soñar, porque el futuro en algún momento, Diana, amigos, amigas, de Futureamos se diseñó soñando. Y muy contenta con este capítulo en el que hemos invitado, tenemos la suerte de que aceptara venir aquí a futurear a Silvia Roldán. Ella es CEO del Metro de Madrid. Silvia es ingeniera industrial por la Universidad Carlos III de Madrid y durante 2 décadas ha desarrollado una carrera profesional súper exitosa en el sector ferroviario, ocupando puestos de alta responsabilidad. Tras su paso por la Administración de Infraestructura Ferroviaria del Gobierno de España, Silvia fue nombrada directora gerente del Consorcio Regional de Transporte y en octubre de 2019, Diana, se incorporó al Metro de Madrid como consejera delegada. Silvia, bueno, les quiero contar, ha recibido grandes reconocimientos a lo largo de toda su carrera y por solo mencionar algunos, para que vean el nivel de invitada que tenemos, recibió la mención honorífica al Ingeniero Industrial del Año que otorga el Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, el premio a la Ingeniería Industrial del Año, una mención nacional que otorga el Consejo General de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales en España. Y muy recientemente está en el top Mujeres Líderes de España. Bienvenida, Silvia. La verdad es que es un honor poder platicar contigo hoy aquí en Futureamos. Oye, un honor para mí. O sea, ya lo sabéis que yo feliz, encantada, que además me lo decís y yo digo, venga, ahora mismo. Y además para hablar de transporte y futuro, o sea, que fíjate si es interesante. O sea, feliz de estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Silvia, tú eres la primera mujer en ocupar el cargo de más alto nivel en el Metro de Madrid, como la CEO de este sistema de transporte colectivo que transporta a casi 50 millones de personas al mes. Tu compañía ha avanzado enormemente en accesibilidad, en modernización, han comprado trenes nuevos, han contratado pues maquinistas, renovación de líneas, han hecho un montón de cosas en digitalización. Además, tuviste que enfrentarte al que creo que ha sido el mayor problema y mayor reto de la historia en la compañía como la tuya, que es pues combatir al COVID. Esto en un negocio de transporte masivo me imagino que debe haber sido tremendo. Háblanos de estas medidas disruptivas e innovadoras que has tenido que tomar durante toda esta etapa de la empresa. Venga, fenomenal, pues disparo. Pues imaginaros un poquito por ponernos en contexto, ¿no? Yo llego a la compañía en el año 2019 con una situación que se estaba produciendo en España y en el mundo en el que la economía iba como un tiro, estábamos hablando de una situación súper favorable para Madrid y fijaros, para que os hagáis una idea, ese año, el año 2019, cerramos casi con un récord histórico en demanda, en número de viajeros, alcanzamos 677 millones de viajeros en ese año, ¿vale? El año 2019. El récord histórico en Metro de Madrid se había alcanzado en el año 2007, que se habían alcanzado los 687 millones de viajeros. Con lo cual, las prognosis nos decían que el año 2020 iba a ser el récord histórico, hablábamos de que teníamos que aumentar capacidad de transporte, invertir muchísimo porque todo el mundo iba a usar el metro y sobre todo el crecimiento sostenido que íbamos a tener año tras año iba a ser un 2%. Entonces, yo llego, se hace un plan estratégico pensando en eso y de pronto a 3 meses o 4 meses de llegar, ¡pam!, aparece el COVID y el COVID supone que alcanzamos en el año 2020 un récord histórico, pero al revés, para abajo. O sea, pasamos de pensar que íbamos a alcanzar un récord histórico jamás alcanzado a hacia abajo. O sea, estuvimos, para que os hagáis una idea, con un 100% de la oferta de trenes y un 7% de demanda si comparábamos con el año 2019. O sea, era realmente impresionante.
Entonces, a partir de ahí, pues hubo que reestructurar todo, o sea, primero la gestión del COVID, que fue compleja, primero pero por esos meses de desconocimiento en los que tampoco teníamos muy claro cómo podíamos actuar, y entonces pues reorganizar la empresa, reorganizar los equipos, los procedimientos, los procesos para que todo el mundo pudiera, cuanta más gente, estar en su casa, porque nosotros éramos servicio esencial y nosotros trabajábamos todos los días, porque nosotros teníamos que transportar a los sanitarios, teníamos que asegurarnos que los médicos, teníamos que asegurarnos que todos los medios de protección civil estuvieran funcionando correctamente y pudieran desplazarse, con lo cual nosotros no cerramos en ningún momento. Hemos trabajado 24 horas al día para poder dar los servicios en esos momentos de crisis, y a partir de ahí pues hemos ido recuperando poco a poco. La gente, bueno, pues hemos ido desconfinando, el proceso de recuperación del COVID poco a poco, y hoy estamos con un 90% de demanda si comparamos con el año 2019. Es decir, todavía nos queda recuperar un 10%, que es idéntico a lo que sucede en todos los países del mundo. Qué gran reto, Silvia. Y pensando justo en lo que queríamos plantearte acá desde la Ciudad de México, en donde tenemos un metro que acá en la Ciudad de México pues transporta quizás el doble de lo que tienen allá en Madrid, que es un metro monumental con el reto de crecer a lugares pues más lejanos del perímetro y de la periferia de la Ciudad de México. Silvia, ¿qué tan difícil es el mantenimiento de una red de transporte colectivo? Porque pareciera que aquí en México estamos sufriendo una crisis. Cuando no está descompuesto un carro de ferrocarril, ya hay un incendio. ¿Qué tan difícil es el tema del mantenimiento, Silvia? Sí, pues mira, os hablo desde la experiencia de 20 años de trabajar en el sector del ferrocarril, y en 20 años en los que yo he pasado de tener épocas de mucha posibilidad de inversión a épocas de crisis profunda en la que las decisiones que tomaban en su día eran acotar esa inversión. Mi experiencia profesional es que ese es el principal error de las etapas de crisis, tanto económicas como crisis, por ejemplo, sanitarias en las que hemos podido vivir. Ahora vivimos una época en la que estamos viendo una inflación en el mundo desmesurada, un problema de cadena de suministros, un problema con los precios de las materias primas, un problema importantísimo con el precio de la energía. Entonces, todos estos problemas lo que hacen es que retraen la inversión fundamentalmente en labores de mantenimiento, en lo que es la reposición de activos, ¿no? Inversión en reposición de activos. Y eso, al final, mi experiencia profesional es que acortar o recortar las inversiones en las reposiciones de activos, lo único que nos lleva es que cuando es necesario volver a reactivar una infraestructura, hay que invertir de manera exponencial. Porque esto es como los niños, a los que hay que dedicar cariño y trabajo todos los días. Una infraestructura tiene que estar sometida a su mantenimiento preventivo y su mantenimiento predictivo de manera constante, y no escatimar ni un solo euro en eso, porque si no, al final, tarde o temprano, la inversión que hay que realizar en la reposición de esos activos es muchísimo mayor si no se hace poco a poco y de esa manera ordenada. Esa es mi experiencia. Con lo cual, ahora que estamos en un momento de crisis mundial, yo no hago más que decir, señores, hay que replantearse realmente el cómo tenemos que hacer estas inversiones, porque tenemos que aprender de lo vivido, ¿no? Y tenemos que aprender de nuestra experiencia. Es fundamental hacer una inversión correcta en reposición de activos. Es fundamental pensar en el futuro, y pensar en el futuro significa pensar en cómo tenemos que digitalizar, cómo tenemos que cambiar nuestra idea de movilidad para los usuarios, y sobre todo analizar cada vez más rápido cómo los nuevos hábitos después del COVID han venido para quedarse. Es que la realidad es que antes podíamos hablar de empresas que podían hacer estrategia a periodos de 10 años, y ahora la estrategia puede cambiar de un día para otro. Tienes que estar preparado. Ya. Hace falta tener líderes dentro de la organización que estén dispuestos a reactivar, a repensar estrategias de manera rápida, resiliente, adaptándonos a la nueva situación. Porque si no, es muy difícil estructurarnos para este mundo tan cambiante, ¿no?, en el que estamos ahora mismo.
Oye, Silvia, en los próximos 5 a 7 años, para el 2030, la Unión Europea pretende reducir las emisiones de gases que tienen este efecto invernadero en un 55%. Esto es en comparación con el nivel observado que teníamos en los 90. ¿Cómo deben de enfrentar esto las instituciones de transporte público ante este gran desafío que es el calentamiento global y cuidar de nuestro planeta? Claro. Bueno, pues ¿qué os voy a decir? El transporte público es un elemento esencial precisamente de esta política de descarbonización de nuestro mundo. Es esencial. Las políticas además van a ir orientadas a que determinadas ciudades, en este caso en España, por ejemplo, en ciudades con determinado número de habitantes va a ser obligatorio tener una zona de bajas emisiones, con lo cual hay que potenciar el uso del transporte público. Pero mira, si la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. De la pandemia hemos aprendido muchísimas cosas. De la pandemia hemos aprendido que el mundo digital ha venido muy rápido a meterse en nuestra sociedad y que hemos de cambiar el servicio que damos al ciudadano. Tenemos que ser ágiles, tenemos que darle información en tiempo real y sobre todo tenemos que trabajar de modo coordinado todos los modos de transporte. Y cuando hablo de todos los modos de transporte, también incluyo el vehículo privado. O sea, lo que yo quiero decir es que debemos de ser tremendamente generosos en que las administraciones, y esta es nuestra función, como administraciones públicas, trabajemos conjugando y siendo capaces de crear una intermodalidad en todos los modos de transporte. Yo tengo que ser capaz, debemos de ser capaz de a un ciudadano decirle desde que se levanta hasta que llega a su puesto de trabajo cómo es su mejor manera de viajar, cómo va a ahorrar tiempo, cuánto va a favorecer el uso del transporte público en descarbonizar el medio ambiente. ¿Qué experiencia quiere? Porque a lo mejor un viajero decide, oye, yo decido utilizar 10 minutos más de mi viaje, pero porque quiero leer en este viaje, por ejemplo. Y hay gente, sin embargo, que prime más su tiempo. O sea, es necesario hacer casi de manera especial un viaje especial para cada uno de nuestros usuarios. Y eso, afortunadamente, lo podemos hacer hoy gracias a la tecnología. O sea, que cada vez tenemos que ser súper ágiles en utilizar toda la información que tenemos con los datos, blockchain, inteligencia artificial, big data, todo esto hay que utilizarlo cada vez de manera más importante y más rápida en nuestras empresas para que demos ese servicio a los ciudadanos, ¿no? Pero desde luego el transporte público para mí, vamos, ¿qué os voy a decir? O sea, es el futuro. Yo creo que tenemos que aprender a movernos de otra manera y yo creo que además, fíjate, los ciudadanos nos están obligando a ello, ¿no? De pronto estamos viendo que la gente hace teletrabajo, que ha aprendido a moverse de otra forma, que camina, que usa patinetes, que empieza a utilizar un car sharing, o sea, el ciudadano casi nos lo está diciendo, no, oye, que hay que cambiar, que tenemos que movernos todos de otra manera. Silvia, justo hablabas sobre cómo la pandemia nos enseñó tantas cosas que tienen que ver precisamente con el futuro. ¿Cómo están ustedes observando este incremento en la demanda? ¿Qué tan rápido crece una población, crece una ciudad? Tomando en cuenta ya el tema del teletrabajo, pero también tomando en cuenta la necesidad, pues, de ampliar, ¿no? Acá en la Ciudad de México, que somos una ciudad monstruosa, que crece rapidísimo. ¿Cuál es la experiencia allá en Europa sobre cómo va creciendo la demanda? Es decir, la pregunta cortita sería, ¿en el futuro veremos en 25 años, Silvia, veremos creciendo el transporte colectivo de manera exponencial o veremos toda esta combinación, Silvia? Más rutas, más territorios, ¿no? Súper pregunta, qué buena pregunta y qué difícil de responder. A ver, hoy nosotros tenemos un 90% de demanda. Esto es algo que es idéntico en todos los países. O sea, tengo la suerte de que formamos parte de la UITP y formamos parte de ALAMIS. ALAMIS es la Asociación de Metros y Subterráneos de Latinoamérica, con lo cual trabajamos con todos los países de Latinoamérica. Os podéis imaginar lo fascinante que es que cada vez que nos sentamos a hablar todos compartimos los mismos datos.
Entonces, el teletrabajo ha venido a quitar una demanda estructural, pero fijaros lo sorpresivo, lo sorprendente de esto. Donde más se está utilizando el transporte, por ejemplo, en metro, es en los desplazamientos de ocio, los fines de semana o fuera de las horas punta o de los momentos de las horas de desplazamiento a trabajo. Sin embargo, donde más ha costado recuperar ese porcentaje es en las horas pico, en las horas punta. Eso se debe fundamentalmente a los nuevos hábitos, al teletrabajo. Entonces, yo creo que ahora mismo la perspectiva es, por supuesto, el transporte público va a seguir siendo una apuesta absolutamente importante para las ciudades. Por supuesto que hay que seguir apostando por hacer que el transporte público llegue a todas las ciudades y cuanto más extensión tenga, mayor. Pero es muy importante, fijaros lo que os voy a decir. Primero, ningún crecimiento urbanístico, ningún desarrollo urbanístico puede venir planteado de diseño sin que venga estudiada cuáles van a ser los servicios públicos que van a tener en ese planteamiento urbanístico. Es muchísimo más difícil llegar después, una vez que está construido, que cuando se diseña de origen. Es decir, si tú quieres construir una ciudad, un barrio, y empiezas a hacer una construcción urbana, lo que tienes que diseñar es cuáles van a ser esos servicios públicos, cuánto transporte público va a llegar y de qué manera. Y dentro de eso hay infinidad de modelos de transporte público. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos estudiando en la Comunidad de Madrid no solamente la ampliación de metro, sino también la implantación, por ejemplo, de los BRTs, que son los vehículos, los autobuses, pero con plataforma dedicada. Ese es, por ejemplo, un modo de transporte que a mí me parece súper interesante, que hay que estudiar dependiendo también de la configuración de esos barrios que están creciendo. Entonces, pero es esencial. Es necesario que las administraciones pensemos de origen y trabajemos junto con la parte privada en desarrollar de inicio en el diseño de un desarrollo urbanístico cuáles van a ser los servicios públicos que van a dotar y van a tener esos desarrollos urbanísticos, porque así será muchísimo más fácil. Y en términos económicos, además, imaginaros si no se revaloriza cuando tú vendes una urbanización sabiendo que va a llegarte un metro o un BRT o una configuración de autobuses, ¿no? Claro, entonces, es muy claro. esencial que lleguemos todos al mismo tiempo. Oye, Silvia, yo soy súper fan, la verdad, del transporte público. No tengo auto desde hace 15 años, te cuento. Llevo 15 años sin automóvil. Pero claro, ¿no? Desde Barcelona o Nueva York, con la comunidad del transporte público relativamente eficiente, pues es muy contrastante esto cuando ves a estos, y me imagino que tus conversaciones con los países de Latinoamérica será complicadísimo, ¿no? Veo que hay un montón de estudios y estuve investigando sobre esta situación en la que una estación de metro pues debería de estar más o menos situada a unos 300 metros de distancia, ya sea del domicilio o del centro del trabajo, porque si no, pues la parte psicológica o física del usuario no le gusta llegar más de 300 metros a pie a donde sea. Entonces, lo que veo es que, ¿no? Y tú has hablado mucho de la personalización. ¿Tú crees que es factible crear estos servicios de puerta a puerta en donde se van a acercar más lugares de origen y destino de una manera atractiva? Yo veo, por ejemplo, he vivido en Miami por muchos años y están construyendo edificios brutalmente a lo loco, pero tampoco veo ni que estén ampliando ni las calles o ampliando las zonas de metro de transporte público. Entonces, eso ya se vislumbra, que dices tú, ¿no? Es esa falta de comunicación. ¿Cómo vamos a generar estos servicios de puerta a puerta y qué otras oportunidades de transporte público, no nada más hacia el metro, sino todo lo que hablabas, hasta patinetes, bicicletas, no sé, ¿cómo lo ves? Pues precisamente así es como veo yo el futuro del transporte. O sea, imaginaros la idea que es que un usuario esté en su casa, sea capaz de coger un patinete o ir en una bicicleta o en un scooter de estos compartidos eléctricos o incluso un coche eléctrico y pueda llegar a un parking disuasorio en el que pueda coger un tren de cercanías o un metro o un autobús de BRT y a partir de ahí llegar a su punto de trabajo. Lo que tenemos que darle al usuario es una plataforma en la que sea capaz de tener información desde que sale de su casa. Imaginaros lo que sería el futuro, ¿no? Vamos a soñar. Que tú te levantaras por las mañanas y tuvieras una aplicación o alguien, un asistente que te dijera, para llegar a tu puesto de trabajo a las 8:05, que es a la hora que normalmente entras,
te sugiero que cojas hoy un patinete, por ejemplo, y luego el metro, y además no te preocupes que todo esto está cubierto dentro de tu boleto, de tu billete, y además con esto vas a ahorrar y vas a descarbonizar tanto, pero además si quieres ir cómodo y retrasas tu entrada a tu trabajo 10 minutos, puedes coger esta otra alternativa y esta otra alternativa. Y sobre todo también es esencial darle experiencia de viaje. Fijaros, eso es una de las cosas en las que yo creo que más tenemos que trabajar las administraciones. Lo que tenemos que empezar a hacer es generar un viaje que sea una experiencia de verdad placentera para nuestros usuarios. Y no solo una pérdida de tiempo, ¿no? Nada, no es una pérdida, o sea, es ese punto en el que tú dirás, si tú quieres trabajar, puedes trabajar. Si tú quieres ir escuchando música, puedes escuchar música. Si tú quieres leer un libro, puedes ser, o sea, que encuentres ese espacio en el que tu trayecto, tu desplazamiento, sea un momento en el que tú, como experiencia individual, te resulta algo placentero. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar cada vez más en la experiencia, como digo yo, de cliente. O sea, a mí me parece esencial, por ejemplo, fijaros, Metro de Madrid, os cuento un detalle. En Metro de Madrid, creo que somos de las poquísimas administraciones en las que toda nuestra red, y estamos hablando de más de, o sea, 294 kilómetros de red, 302 estaciones, tienen cobertura 4G. Wow. Eso significa que tú, claro, yo que uso el metro todos los días, antes subías en el metro y veías a la gente con los e-book, con sus e-book leyendo o con su libro en papel. Ahora todo el mundo va con el móvil. Y cuando yo me siento, primero observo que la gente va con el móvil, viendo un vídeo, viendo una serie que es la que le gusta, leyendo un libro, contestando correos, escuchando música. Digo, caray, no nos miramos a la cara, eso sí que es verdad. No, Habría que pagar el wifi para conocer a la gente del metro, porque antes se conocía al novio, por ahora no hay ni forma. Ahora ya nada, ahora por el Tinder, por las distintas aplicaciones estas que hay para conocernos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo curioso de todo esto es esto, ¿no? Que cada vez lo que se busca más es tener esa sensación de que tu viaje estás empleando 30 minutos de tu tiempo, pero 30 minutos de tu tiempo que en realidad no estás perdiendo. 30 minutos de tu tiempo que estás utilizando o para leer, o para hablar con amigos, o para escuchar música, o para trabajar también, o sea que también se trabaja. Sin duda. Silvia, precisamente eso nos lleva a preguntarte aquí en Futureamos cómo ves la estación del futuro. En algún momento platicamos sobre el metaverso y platicamos sobre estos dispositivos que van a liberarnos de estar mirando la pantalla del celular y que nos van a abrir un mundo conectado precisamente al metaverso. También, Silvia, ¿qué pasa con la publicidad? ¿Qué pasa con los patrocinadores? ¿Qué pasa con los comercios? Porque el número de personas que pasa en una estación, yo creo que hace suspirar a cualquier empresa que quiera ser vista. ¿Cómo ves esta combinación? Metaverso, patrocinadores comerciales, tiendas, en una estación en el futuro, digamos 25 años o 10 años, Silvia. Pues mira, ¿cómo veo yo el futuro y cómo además estamos trabajando nosotros en Metro de Madrid? Nosotros lo llamamos Estación 4.0. ¿Y qué es? Es una estación en la que todos los elementos están conectados con el usuario y además de una manera muy intuitiva, utilizando IoT, lo que buscamos es que el usuario tenga un confort máximo y tenga una información máxima de todos los elementos que tenemos dentro de la infraestructura, ¿no? Pero es que además yo lo que veo es, nosotros ahora, por ejemplo, en Metro de Madrid estamos invirtiendo en tener una cosa que llamamos el peaje cerrado. Para nosotros es esencial tener información de manera individualizada y también anonimizada, es decir, de manera anónima, de cómo se mueve cada uno de nuestros usuarios. Porque esa información, al disponerla en tiempo real, lo que nos permite también es poder darle servicios que él quiera. La publicidad, gracias a esta información, podrá estar adecuada dependiendo de la diferente tipología que viaja en cada momento. Nosotros podremos saber si un viajero, por ejemplo, quiere hacer la compra y entonces tendremos que ser capaces de darle la posibilidad de tener de manera, ya no sé si en el metaverso o a lo mejor con grandes pantallas y con la posibilidad de que en tu estación
seas capaz de comprar, por ejemplo, en una estación, porque el supermercado a su vez tiene una plataforma que te permite comprar en unas pantallas, ¿no? Es decir, pero todo eso se basa, afortunadamente, en la información que vamos a tener de manera individual de cada una de las personas que viajan. Imaginaros, yo diariamente tengo 2.200.000 personas, 2.200.000 viajes al día. Wow. Imaginaros lo que significa que cada día de cada una de esas personas yo sepa si tú cuando bajas de tu tren quieres ver un anuncio de publicidad de zapatillas o de viajes Entonces yo creo que, a ver, es apasionante, el mundo del transporte es apasionante, pero yo digo, tenemos, conjuga todo lo bueno que es dar un servicio público, saber que eres esencial para la humanidad porque somos elemento esencial de ese proceso de descarbonización, y es que además somos el futuro en meter toda la nueva tecnología, en dar servicios a nuestros viajeros en ese sentido, ¿no? Oye, Silvia, pero ustedes ya hoy en día están utilizando estos datos. O sea, por ejemplo, a mí algo que me encanta del metro de Hong Kong es la Octopus Card, ¿no? Que con la Octopus Card tú haces todo. No nada más en el metro, sino también afuera. Hasta creo que hasta te pagan por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ya hoy ustedes en el Metro de Madrid en ese sentido? O sea, esto que me dices, la recolección de los datos, ¿quiénes son los dueños de los datos hoy? ¿Y cómo te gustaría ver al Metro de Madrid en el 2040? Pues mira, hoy ya nosotros trabajamos con la información del dato, todavía no tenemos el peaje cerrado, todavía lo que sí que hacemos es con elementos, con inteligencia artificial, lo que hacemos es, y con Big Data, modelizamos, pero de manera matemática, cómo realiza el viajero, el usuario el viaje. Okay. Prácticamente eso es la fortaleza que tienen las nuevas herramientas, que nos permiten acertar en un 95%. De cómo se realiza ese viaje, lo cual significa que sabemos ahora qué servicios y qué oferta dar en cada momento según las necesidades, ¿no? Eso que también te ayudará a crecer y a expandir eventualmente, claro, a lo mejor hacia otras líneas, ¿no? Porque ¿hacia dónde va el usuario? Efectivamente, es que no solamente es eso, es que gracias a esos trabajos y a esos simuladores ahora somos capaces de decir, cuando llega un desarrollo urbanístico, ya en este caso no lo hace Metro, lo hace el Consorcio Regional de Transportes, pero tiene herramientas que le permiten decir el número de trenes, el número, qué transporte es el que tienen que tener ahí, y qué demanda y qué oferta es la que hay que colocar. Y de qué manera ya lo tienen, y eso ya lo tienen hoy. ¿Y cómo quieres estar en el 2040? Pues en el 2040 yo lo que veo es un mundo, un metro absolutamente digital, un mundo en el que todos nos movamos de manera coordinada y en el que sobre todo el centro sea el usuario, o sea, el centro principal sea el usuario. Veo un metro que es capaz de anticiparnos en todo momento si va a haber una incidencia, una reducción de accidentes, un viaje con muchísimo más propósito, ¿no? En el que cada viajero sepa que está ayudando a descarbonizar con una responsabilidad social. Es decir, yo veo soy una ilusa, pero veo que vamos a un mundo mejor, pero a un mundo mejor gracias en parte a que el transporte público va a estar en nuestras vidas, ¿no? Y en las ciudades. Y me encantaría pensar que el mundo vamos a ser capaces de vivir en muchos pueblos, pero sí que es verdad que los estudios ahora nos dicen que cada vez nos vamos a centrar en vivir en ciudades. Cada vez más. O sea que bueno, sí, por eso creo que ahí el transporte público va a ser esencial. Que por cierto, en Barcelona también lo tenéis fabuloso, ¿eh? Sí. Silvia, ¿qué pasa con esta información? ¿Qué pasa con los negocios que se pueden hacer en el metro? ¿Y qué pasa sobre todo con la posibilidad de que precisamente esos negocios, esa información, ese consumo sirva para darle recursos al metro? ¿Cómo lo ves? En un esquema público-privado, acá en México tenemos las APPs, que no se dice, Silvia, pero se están usando, porque no hay manera de que se pueda sostener un metro con un ticket
barato para que se pueda usar todos los días, a cualquier hora, y las inversiones. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué les han compartido en el futuro? ¿Cómo se mira? A ver, lo primero, y es muy importante, yo creo que es importante, o sea, es súper importante que hagamos pedagogía para que el ciudadano entienda que un servicio público de calidad es un servicio caro en el que hay que invertir. O sea, un metro de Madrid, cualquier modo de transporte público, si quieres que sea un elemento de calidad y un servicio de calidad, si quieres tenerlo bien mantenido, si quieres hacer una extensión de red, significa invertir y eso significa que es algo caro, es un elemento caro. Y es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, pues el billete está muy, muy subvencionado para el usuario. ¿Cuánto cuesta el billete del metro en Madrid? Pues mira, lo cierto es que hay una política única tarifaria que establece el Consorcio Regional de Transportes, pero para que os hagáis una idea, el billete sencillo cuesta entre un euro y medio y 2 euros dependiendo del número de estaciones que haces. El billete sencillo, pero hoy tenemos la posibilidad de que en la Comunidad de Madrid nuestros jóvenes se mueven por 20 euros usando todos los modos de transporte en la Comunidad de Madrid por 20 euros al mes. Al mes. Y, Clau, en México, ¿cuánto cuesta el abono del metro? Que es parecido a este esquema. Pues no lo sé. No, quería hacer como la comparación y quiero decirte que además ahora está subvencionado, además, una parte por el Estado y otra por la Comunidad de Madrid, y ahora mismo están reducidas las tarifas un 50%. O sea, ahora mismo nuestra gente joven, por ejemplo, se mueve en Madrid usando todo, absolutamente todo, a todas horas, todos los modos de transporte por 10 euros al mes, por ejemplo. La gente mayor, a partir de ahora, no va a pagar nada, a partir de 65 años. Ya vi, en México es 452 pesos. Esto, pues, ¿no? Más o menos por ahí no estamos tan lejos. Pero es caro, es caro. Lo cierto es que es caro, hacer un mantenimiento, hay que hacer mucha inversión, es un servicio público, entonces a mí me parece esencial que eso lo entienda el ciudadano. Y luego otra de las cosas, como bien decíais, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Metro, todas las estaciones, toda la publicidad que tenemos ahora mismo la tenemos concesionada. Es decir, obtenemos ingresos gracias a la concesión de elementos publicitarios dentro de nuestras propias estaciones, ¿no? Y a eso tenemos que evolucionar. Tenemos que evolucionar a que las empresas públicas, las empresas que damos un servicio público, tenemos que ser tan tremendamente exigentes en dar un servicio tremendamente de máxima calidad, súper eficiente, pero además tenemos que ser eficientes también económicamente. Sí. Entonces tenemos que buscar de alguna manera esa rentabilidad, ¿no? Buscando esas formas de hacer negocio. Yo creo que ahora, fijaros, si hablamos de futuro, yo creo que se nos abre un mundo muy, muy interesante con todo el tema que es las nuevas formas de transformar la energía y de cómo vamos a trabajar con la energía. O sea, en los últimos meses o en los últimos años lo que hemos aprendido es que vivimos una crisis energética. Sí, total. Oye, Clau, ¿qué te parece si hacemos con Silvia nuestro divertidísimo ejercicio de gimnasia mental para imaginarnos cómo estaremos en el 2050? Tenemos un par de conceptos, Silvia, en el que nos gustaría que tú trataras de contestarnos, ojalá en una sola palabra o en un solo pensamiento, de lo que te evoca este concepto para el 2050, ¿vale? Venga. Pues vamos. Venga, pues expansión territorial y de transporte, 2050. Nuevos kilómetros. En nada, 40 nuevos kilómetros en nuestra red. Muy bien. Accesibilidad, querida Silvia, en el 2050. Equidad social. Plena. Todas las estaciones accesibles. El metro es para todos. Me encanta, porque entonces, ¿cómo te imaginas esta inclusión social y general en el 2050? Todo. O sea, aquí en la comunidad decimos libertad. El movernos es un derecho fundamental del ser humano, lo cual significa que libertad, inclusión, diversidad, eso para nosotros es metro del futuro. Seguridad, y pensaba
en el metro de la Ciudad de México y justo ¿por qué no me subo al metro de la Ciudad de México? La verdad es que el tema es seguridad. 2050, Silvia. Yo os digo, en nuestro caso, plenamente seguro, porque ya lo es una de las cosas más valoradas de nuestro metro, plenamente seguro, pero tenemos que hablar de seguridad en dos vertientes, seguridad física y seguridad también ferroviaria. Sí. El viaje tiene que ser tremendamente seguro y en eso también la tecnología nos ayuda. No, y más voy a hacer un paréntesis en nuestro ejercicio, más con el problema tan grave que tuvieron ustedes, ¿no? A nivel ferroviario con el atentado en Atocha. Entonces, si vemos esta situación a nivel de seguridad en el 2050, ¿cómo lo ves, Silvia? ¿Qué habría que haber, qué tendría que pasar para que esto nunca vuelva a ocupar ningún titular en la vida? Qué horror, es que esa pregunta es complicadísima. La realidad es que la seguridad infinita no existe. Y en un caso como un atentado, desgraciadamente, pues muy, muy, muy complicado de... De pronto los datos móviles nos pueden ayudar para poder saber eventualmente y a lo mejor prevenir, ¿no? Espero. Confío eso y confío sobre todo en que todos cada vez seamos más humanos, más sociales, más racionales, pensemos que la vida es esencial y que lo importante que es la vida y bueno, pues yo creo que ahí entran otras cosas que quizás es difícil poder acotarlas dentro de lo que es nuestro trabajo, pero en lo que a nosotros nos respecta, para nosotros es muy importante que el viajero sienta que el viaje es seguro y eso es una de las cosas que tiene Metro de Madrid. Fijaros, donde más nos puntúan es en seguridad, en limpieza, por ejemplo, es uno de los metros más limpios que hay a nivel mundial. Qué bonito. Es esencial. Qué bonito. Oye, ¿cómo ves en el 2050 pues este crecimiento poblacional? Pues yo creo que en las ciudades, fíjate. Yo creo que por los estudios además que yo estoy viendo, ciudades grandes, cada vez más grandes, y en las que cada vez va a ser más necesario eso, un transporte público y en los que quizá cada vez vamos a trabajar más en nuestras casas, más teletrabajo, menos en puestos de trabajo físicos, quizá ese sea el futuro, ¿no? El auto, querida Silvia, vituperado, el auto que no será eléctrico o que será eléctrico. ¿Cómo ves el auto en todo este ecosistema? Auto eléctrico, intermodal con el resto de los modos de transporte, como un medio más de transporte, dependiendo de la necesidad que tenga cada población, pero auto eléctrico, para lo cual todo el mundo, la administración, los gobiernos debemos de ponernos a trabajar ya en una estrategia energética de verdad seria a nivel mundial. O sea, como no seamos capaces de sentarnos y apostar realmente por esto, pues va a costar mucho y estamos perdiendo año a año precisamente en conseguir esa descarbonización. Silvia, el tren en el 2050. Mucho más tren, mucho más kilómetro de tren. Es el modo de transporte más eficiente, el modo de transporte más sostenible. Moverse en metro significa contaminar 4 veces menos que si lo hacemos en vehículo. Nice. Entonces, muchísimo más kilómetros, mucho más, un metro inclusivo, un ferrocarril inclusivo, eléctrico o de hidrógeno verde. En el caso nuestro no va a ser, ¿no? Pero ya se están trabajando en tecnologías también para mover los trenes que sean también muy respetuosas con el medio ambiente. Y esta competencia o esta rivalidad metro-avión, Silvia. A ver, en nuestro caso, ¿no? Sería más ferrocarril-avión. Pues yo creo que todo esto dependerá mucho de lo atractivo que hagamos el tren. Aquí en España yo tengo muy claro que tenemos una configuración muy buena para el ferrocarril, porque podemos hacer una configuración radial en el cual el tiempo de viaje o una alta velocidad permite, por ejemplo, ser muy competitivos al avión, porque además damos otra experiencia a nuestro viajero, podemos hacer que vaya más cómodo, más confortable, pueda ir trabajando, con lo cual
Yo creo que dependiendo también un poco de los países o de ese viaje, el ferrocarril es tremendamente competitivo contra el avión. Oye, Silvia, ¿y van a implementar o lo ves implementando en Madrid o en España en general, el Hyperloop, tipo lo que está haciendo Elon Musk? Pues no lo sé, no lo sé, la verdad. La verdad es que yo sé, fíjate, yo creía que se estaban haciendo estudios aquí también para trabajar en ello, no sé si en la parte de Málaga o demás, no lo sé. No lo ves. A mí me cuesta creerlo, pero cierto es que es un poco lo que me pasa con el metaverso. Yo veo que la parte del metaverso sí nos va a aportar una experiencia maravillosa en muchas cosas, pero quizá me cuesta ser tan visionaria como se ve, ¿no? Un mundo en el metaverso, ¿no? Pero bueno, también es verdad que si pensás un poquito años atrás, hace años atrás pensábamos que todo lo podíamos llevar en el móvil y pensábamos que íbamos a estar locos. Y ahora ya no concebimos la vida si no llevamos todo dentro del móvil. O sea Tal que... cual, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Oye, última pregunta de la gimnasia del 2050. Pagos digitales y la estación del metro como agencia multiservicio. Sí, sí, por supuesto. Pagos digitales, pero pagos digitales incluso con los nuevos modelos de pago. Tarde o temprano tendremos que hablar de criptoactivos, criptodivisas, moneda digital, moneda electrónica. Es decir, todavía no se ha abierto ese melón, pero nos falta nada. Nos falta Ahí, nada. Nos falta nada, sí, 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 sí. Con lo cual, sí, por supuesto, todo eso digital y cada vez un metro más digital y muchísimo más conectado con el ciudadano y con las propias instalaciones. me gusta. Silvia, yo quisiera terminar con una pregunta casi de tipo filosófico, porque me parece que el metro en las ciudades es un epicentro que nos integra, que nos hace menos premodernos, que nos ayuda a pensar en lo colectivo, en la equidad. ¿Qué le recomendarías a los países de América Latina en donde la desigualdad, la polarización del ingreso, pues nos ha hecho olvidarnos de lo importante que es estar ahí juntos, pensando en el medio ambiente? Muchos mexicanos van a Europa y se suban al metro y están fascinados subiéndose al metro en Nueva York, en otros países, pero aquí, en su ciudad, somos incapaces de pensar lo importante que es no usar el auto y usar nuestro metro. Pues mira, sobre todo es fundamental que cambiemos la concepción que tenemos de que moverse en metro o en transporte público es algo que no es para toda la sociedad. No podemos transmitir que esto es algo que solamente utilizan las personas que no tienen ingresos. No, el transporte público es una forma de movernos de manera sostenible, de manera eficiente y es la mejor manera que tenemos de movernos para luchar contra el cambio climático. Todos, absolutamente todas las clases sociales deben de moverse en transporte público, porque el metro, en nuestro caso, es un metro para todos, no solamente para la gente que tiene problemas de movilidad o debe de ser un metro diverso, debe de ser un metro para todos. Y eso significa que debemos de dar unos servicios de calidad suficiente para todos. Es esencial, porque cuando entendamos eso, realmente apostaremos realmente porque el transporte público sea para todos. Tiene que ser algo absolutamente inclusivo y social para todos. A mí, ¿sabes qué me preocupa, Silvia? Que muchas veces en los países de Latinoamérica hay una polarización brutal, sobre todo con esta nueva o renovada, desafortunada lucha de clases, en la que se culpa muchas veces a las diferentes clases por cosas que no necesariamente son culpas del ciudadano, ¿no? Entonces, claro que a cualquier persona nos encantaría, a Claudia, a mí, subirnos al metro de la Ciudad de México, aunque, no, o sea, sería lo máximo. Yo recuerdo cuando estaba a la mejor en la universidad, que era como que un lujo subirse en el metro de la Ciudad de México. Yo fui en mis años de universitaria en metro a la universidad
Pero esto no se puede hacer hoy en día. O sea, a los papás de hoy les da pánico cada vez que sus hijas se meten al metro porque entre que está aglomerado con la gente de rollo, pues sí, o sea, no nada más está desde el punto de vista del usuario, que como usuarios pensemos en que el metro es para todos, sino es, ¿qué le podemos decir a las administradoras de estos sistemas de transporte colectivo en nuestros países, sobre todo, ¿no? Que todavía no están en este punto de desarrollo? ¿Qué consejo les damos, Silvia, para que puedan llegar hacia donde están ustedes hoy en Madrid? Para que la gente use el metro, hace falta dar un transporte y una forma de movernos de calidad. Y eso significa que hay que poner la demanda, la oferta que necesita la demanda. No digo que no sea un modo de transporte masivo, pero la gente tiene que viajar de manera confortable. Y vale, es verdad que hay momentos en los que puede haber un pico de demanda en horas punta, pero debemos de hablar de una movilidad en la que debemos de ofrecer, los sistemas tienen que ofrecer suficiente oferta dependiendo de la demanda que existe. Y luego es esencial el cuidar esa experiencia de viaje, ¿no? Para nosotros, pues, por ejemplo, parámetros tan importantes, fijaros, nosotros hacemos encuestas de calidad, de percepción de esa calidad que tiene el usuario, hacemos 4 oleadas a lo largo del año. De manera que nosotros lo que medimos es cómo nos miden respecto a la seguridad, respecto a las frecuencias, respecto al tiempo de espera, respecto a la limpieza, respecto a la luz, respecto a la atención de nuestros jefes de sector, respecto a todo, respecto a la información que damos, respecto a la publicidad, respecto a la experiencia que tienes. Eso es esencial. Cuanta mayor calidad das, cuanto más te preocupas de darle lo que quiere el ciudadano tiende tarde o temprano a usarlo. Y es verdad que es esencial, un parámetro de seguridad es esencial. O sea, es una de las cosas que, por ejemplo, en Alamis, compartiendo experiencias con otros metros, una de las cosas, ¿no?, que a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, ¿no?, cuando me contaban, ¿no?, que se estudiaban coches de metro específicos para mujeres, por ejemplo. Sí, está Entonces, a mí, por ejemplo, es una de las cosas que me llama mucho la atención porque, claro, en España esto nosotros no lo vivimos, pero bueno, pero que es necesario pues trabajar en eso, ¿no?, para que de alguna manera la gente se sienta segura, si es lógico. Es segura, un viaje seguro y un viaje confortable. Tiene que ser así. Muchas gracias, Silvia. La verdad es que estamos muy agradecidas, Claudia y yo, por haber formado parte el día de hoy, atreverte a futurear con nosotros, con nosotras, y que nos hayas ayudado a ver este proceso de cómo llegar a un futuro más cercano el día de hoy. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un placer inmenso. Ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias, Clau. Gracias, Silvia. Adiós. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias por mostrarnos cómo debe ser el futuro del metro, de este transporte colectivo en medio de este cambio radical de la movilidad. Gracias por estar aquí en Futureamos. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia, también. Nada, un saludo allí en México. Encantadas, chicas. Bueno, y ustedes que nos han visto hoy y que eres nuevo en este canal, no te olvides de suscribirte, así no te pierdes de los nuevos capítulos. Nos vemos en el futuro. Gracias, Clau. Gracias, Silvia. Un abrazo para todos. Yo soy Diana Gámez. Nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos.